Bien, pues me presento, mi nombre es Fernando Lostao, soy el director gerente de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, igual que otra obra que ustedes conocerán, probablemente la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con sus colegios y universidades y obras diversas. Bien, pues hoy tenemos el honor de poder realizar este acto que estaba programado inicialmente para el 31 de marzo y 1 de abril en varias ciudades españolas, pero que, como ustedes saben perfectamente, por las razones que no falta que les explique, pues tuvo que suspenderse. Pero el tema no ha dejado de estar de actualidad, más bien al contrario, ¿verdad?, por la tramitación de las leyes que ahora mismo, entre otros motivos, ¿verdad?, que están en nuestro Parlamento y otras cuestiones que nuestros ponentes les aclararán, les detallarán, y hemos decidido hacer este evento. Entonces yo, sin ir más dilación, voy a dar entrada al coanfitrión de este evento, que es a la editorial Ediciones Encuentro, en concreto a su director general, Manuel Oriol, para que también les haga una breve introducción de un pequeño saludo. Bueno. Muchas gracias, Fernando. Esto es una presentación, un diálogo en torno a un libro que en realidad lleva esperando varios meses. Como ha dicho Fernando, este libro se publicó, libro Mi deseo es la ley, de Gregor Pupink. Aquí tengo el ejemplar. Se publicó en marzo de este año, pocos días antes del confinamiento que todos conocemos tan bien. De hecho, efectivamente estaba prevista una presentación, varias presentaciones por España a final de marzo, incluso también un seminario organizado conjuntamente con la Fundación Tatiana Guzmán el Bueno, a quien agradecemos su interés en aquel momento por organizar esta presentación. Yo diría que este es un libro, como ha dicho Fernando, necesario en este momento. Me parece que lo que cuenta, lo que habla, lo que pone en la palestra es de plena actualidad, especialmente en España. Es un libro a la vez, diría, es un libro serio, es un libro argumentado, no es desde luego un panfleto, no es un libro sin razones, sino al contrario, aporta buenas razones basadas en jurisprudencia, basadas en una reflexión serena, que yo creo que es muy necesaria para el debate hoy en día. Y es un libro que aclara mucho sobre un tema sobre el que todos tenemos muchas ideas, pero muy confusas. Me parece que el libro de Pupink sirve mucho para orientar en un momento de gran confusión. Por mi parte, no quiero más que dejar paso a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, al autor, a Gregor Pupink, a quien agradezco muy especialmente su gran disponibilidad a participar en este evento, a participar en todo lo que le hemos propuesto. En segundo lugar, por supuesto, también agradezco a Francisco Contreras, que es también autor de nuestra editorial. Tiene un par de libros magníficos también publicados por nosotros, que haya también estado tan disponible a participar. Quiero agradecer también a una persona que es posible que esté entre nosotros, que es Luis Pablo Tarín, que fue el enlace, quien nos propuso inicialmente publicar este libro, y que yo creo que es uno de los grandes valores de la editorial, contar con muchas personas que nos proponen, que nos sugieren, que comparten con nosotros una cierta idea de la cultura y de lo que es necesario publicar en cada momento. Y finalmente, por supuesto, agradezco a Fernando Lostao, a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que haya organizado junto con nosotros esta presentación, que me voy a callar ya porque lo que queremos todos es escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Entonces vamos ya al evento. Vamos a explicar, recordamos rápidamente un poco la temática, o sea, el esquema, la temática ya se lo pueden imaginar y ya van a entrar en detalle inmediatamente. Bien, entonces, va a haber unas intervenciones consecutivas, primero de
Francisco José y luego de Gregor Pukins, 2 intervenciones cada uno de ellos. La de Gregor, como va a ser en francés, la va a traducir consecutivamente Inés Vicente, que le agradecemos muchísimo. Habrá a cada trozo de la intervención de Gregor le seguirá una traducción por parte de Inés. Y posteriormente ya habrá el turno de preguntas. Y le recordamos que por favor haga las preguntas por escrito. Será el director general del encuentro, Manu Oriol, el que las recopilará y las hará a los ponentes. Bien, muy rápidamente. Gregor Pukins es nacido en París en 1974, es doctor en Derecho, especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho de las Familias. Es director general del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, que tiene su sede en Estrasburgo, entidad que forma parte de la iniciativa europea One of Us, que también pertenece a nuestra institución hermana, la Fundación Universitaria San Pablo Feu. Ha sido miembro del panel de expertos de la OSCE sobre libertad de religión y creencias, como representante de la Santa Sede y miembro del Comité de Expertos para la Reforma del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Del 2003 al 2008 ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Haut-Alsace. Francisco José Contreras, muy conocido por ustedes, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla y es parlamentario, representante de la soberanía popular en el Parlamento Nacional desde hace apenas unos meses, en las últimas elecciones, representando al grupo parlamentario de Vox. Es autor de innumerables obras, innumerables artículos, participaciones en obras colectivas. Yo solamente les voy a mencionar 2. Una de ellas la tienen aquí, es La fragilidad de la libertad, y la otra es, perdón, un segundito, es, para decirlo precisamente, liberalismo, catolicismo y ley natural. Entre muchos otros obras, no tiene más que poner sus nombres en Google, poner su nombre y aparecerán sus muchas obras, algunas también publicadas en ediciones de cuento. Pues yo, sin más, les agradezco a todos muchísimo su participación de una u otra manera y ya pues vamos a dar paso en primer lugar a Francisco José. Muchas gracias a todos. Bueno, casi les agradezco que en este momento dejemos solamente la cámara para los intervinientes y todos los demás, incluidos nosotros, los organizadores, nos la vamos a quitar. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la invitación, por la presentación y por la oportunidad de participar en este debate sobre un libro tan importante como el de Gregor Pukins. Gregor, au plaisir de vous revoir. C'est un honneur de participer à ce débat sur votre livre, qui a fait une si valable contribution au débat actuel sur les droits de l'homme. Bueno, vamos a ver. Creo que el libro de Pukins analiza con una lucidez extraordinaria lo que podríamos llamar la crisis actual de la noción de derechos humanos, ¿no? Entonces, claro, muchos se preguntarán cómo es posible que los derechos humanos, que son algo así como el emblema jurídico-político de la modernidad ilustrada, son el concepto jurídico humanista por excelencia de los últimos 2 siglos, ¿no? Ha podido llegar, ¿cómo decir? Ha podido llegar a suscitar escepticismo entre los que defendemos digamos, los derechos naturales, los derechos morales del hombre. ¿Qué ha ocurrido? Bien, ha ocurrido que una noción que fue no acuñada en la segunda posguerra, pero sí relanzada o reformulada en la segunda posguerra, y precisamente como reacción frente a la bancarrota moral y jurídica de los totalitarismos, el totalitarismo nazi y el totalitarismo soviético, aunque paradójicamente la Unión Soviética figurase entre el directorio de potencias que configuran Naciones Unidas, que fundan Naciones Unidas y por tanto redactan la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como un concepto que, ya digo, fue relanzado como vacuna frente al totalitarismo, un espíritu de que nunca más pudiera repetirse el desastre de los años 20 y 30, es decir, la autodestrucción del Estado de Derecho, que un poco fue lo que ocurrió en la República de Weimar. Hoy
ha podido convertirse en algo distinto. Creo que es lo que explica muy bien el libro de Pupin, cómo los derechos humanos se están convirtiendo en el instrumento de un nuevo totalitarismo. Los derechos humanos que nacieron como vacuna frente al totalitarismo se están convirtiendo en la herramienta de un nuevo totalitarismo. Decimos que los derechos humanos fueron relanzados en el 48, en la segunda posguerra. En realidad es una noción bien anterior. Los derechos humanos son formulados a partir de los siglos XVII, XVIII y son concebidos por los filósofos como derechos naturales del hombre. Yo sostengo que la idea de los derechos humanos es la encarnación moderna del derecho natural, la manifestación, una modulación moderna de la idea del derecho natural. Los derechos naturales del hombre son derechos que se tienen por la mera pertenencia a la especie humana. Ahora bien, en la práctica, estos derechos naturales del hombre solo cobran eficacia jurídica en la medida en que sean positivizados, en que se incorpore en un sistema de derecho positivo. Y el marco jurídico positivo de la modernidad es el Estado nacional, en el orden de Westfalia, ¿no? A partir del Tratado de Westfalia de 1648. Por tanto, aunque sean pensados o teorizados como derechos del hombre, en la práctica los derechos humanos van a alcanzar fuerza jurídica como derechos de ciudadanos de un Estado-nación, derechos de los ingleses, de los franceses o los norteamericanos. Y este es el proceso que tiene lugar en el siglo XIX. Pero en el siglo XX, digamos que descarrila ese proceso de positivación de los derechos humanos a través del derecho estatal y descarrila precisamente con los totalitarismos. Se plantea la cuestión de cómo impedir que si el derecho positivo, por ejemplo, cae en manos de un dictador que decide utilizarlo para precisamente vulnerar los derechos naturales del hombre, o no de un dictador, quizás simplemente de una mayoría democrática que pierde el norte, que se vuelve loca, como ocurrió en parte de la Alemania nazi. Hitler no llegó al poder mediante un golpe de Estado, sino a través de elecciones democráticas y de los subsiguientes tejemanejes parlamentarios entre, en fin, von Papen y otros partidos de la derecha, pero no fue un golpe de Estado. Bien, ¿cómo impedir que esto vuelva a ocurrir? Pues bien, hay que relativizar la soberanía estatal. El problema es que, digamos, no existían instancias ajenas al derecho positivo del Estado que permitieran fiscalizar o controlar o servir de contrapeso a eventuales descarrilamientos antihumanistas del derecho estatal, ¿no? Por tanto, en la segunda posguerra lo que se piensa es que hay que relativizar la soberanía. El problema es la absolutización de la soberanía estatal. Tiene que haber otros poderes ajenos del Estado que lo vigilen y por eso se pone en marcha un proceso de internacionalización de los derechos humanos. Hay que crear instancias jurisdiccionales supraestatales que vigilen la conducta de los Estados y que puedan eventualmente intervenir para frenar derivas como la que tuvo lugar en la Alemania nazi. Bueno, y eso es el espíritu de los sucesivos tratados de derechos humanos, no tanto la Declaración Universal, porque es una declaración, digamos, retórica y no tiene efectos vinculantes, pero sí tratados posteriores como la Convención Europea de los Derechos Humanos, muy especialmente, que instituye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como guardián moral que vigilará la evolución de los derechos estatales de los países que suscriban la convención, ¿no? E incluso se le atribuye la facultad de obligar a los estados a reformar su propia legislación si el tribunal estima que esta es contraria a los principios consagrados por la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues bien, lo que analiza muy bien Pupin es que los derechos humanos han fracasado en esa tarea de servir de contrapeso o de antídoto definitivo al totalitarismo, porque se están convirtiendo en instrumentos de un nuevo totalitarismo. ¿Cuál es ese nuevo totalitarismo? Ciertamente no es el totalitarismo de desfiles, de correajes, digamos, el totalitarismo efectista y muy visible de los años 30. Es un totalitarismo más sutil, menos visible, quizás por eso más insidioso, porque va ganando terreno de manera más inadvertida. Es nuevo totalitarismo, o se parece a los totalitarismos de los años 30 en el hecho de que existe de nuevo una ideología de Estado, una verdadera doctrina de Estado que es impuesta a toda la sociedad
por vías diversas y que penetra hasta los últimos resquicios de la vida privada y pública, ¿no? Es también una ideología que desconfía de lo que antes se llamaba los cuerpos intermedios, es decir, las asociaciones voluntarias que están a medio camino entre el Estado y el individuo y que sirven para proteger al individuo frente a la omnipotencia del Estado y para canalizar la cooperación social voluntaria. Los totalitarismos siempre han desconfiado de la familia, las iglesias, las asociaciones filantrópicas, los colegios profesionales y demás cuerpos intermedios. Pues bien, el nuevo totalitarismo del siglo XXI también desconfía de la familia y demás sociedades intermedias. Bien, ¿cuál es esa nueva ideología de Estado que sirve de fundamento a este neototalitarismo más soft, menos visible, menos espectacular que el de los años 30? Pero quizás por eso mismo más difícil de detectar y por tanto más peligroso? Pues bien, la nueva ideología es lo que algunos llaman marxismo cultural, otros llaman identity politics. A mí me gusta la etiqueta, la denominación marxismo cultural, aunque creo que la nueva doctrina dominante también incorpora elementos del liberalismo, de un liberalismo salido de madre, un liberalismo que ha degenerado respecto a sus fuentes originales, ¿no? Creo que el liberalismo clásico no fue eso. Por eso prefiero hablar de libertarianismo que de liberalismo. En fin, es una ideología de la autonomía individual absoluta que combina elementos libertarios con elementos neomarxistas. ¿Por qué neomarxistas? Pues bien, porque yo diría que la esencia del marxismo es la interpretación bélica de la historia entendida como lucha entre colectivos con intereses enfrentados, intereses contrapuestos. En el marxismo clásico, obviamente, los colectivos en lucha eran las clases sociales. En el neomarxismo o marxismo cultural se sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos, la lucha de razas o la lucha de orientaciones sexuales. Por tanto el feminismo, no el feminismo clásico que se limitaba a reivindicar la igualdad ante la ley de hombres y mujeres, sino el nuevo feminismo que se desarrolla a partir de que se alcanzara lo anterior, después de que ya se consiguiera la plena igualdad jurídica entre hombres y mujeres, surge un nuevo feminismo que considera que la mujer está oprimida de otras formas. Por ejemplo, está oprimida por la maternidad, está oprimida por el matrimonio, por la estructura familiar tradicional, etcétera, etcétera. El feminismo posterior a los años 60, como el movimiento antirracista radicalizado, una vez que se consiguió la igualdad jurídica entre las razas, sin embargo, esto ha seguido desarrollándose, planteando otro tipo de reivindicaciones, como el movimiento LGTB, etcétera, son tentáculos del marxismo cultural, o de este nuevo marxismo que utiliza criterios de segmentación y conflictivización social distintos al marxismo clásico. Los nuevos criterios son, ya digo, la raza, el sexo o la orientación sexual. Bien, pues básicamente es esta la doctrina que está siendo impuesta a toda la sociedad de manera totalitaria y precisamente utiliza el lenguaje de los derechos humanos para dar forma e imponer algunas de sus categorías, ¿no? Pensemos en el llamado derecho al aborto. O sea, el derecho al aborto es la reivindicación central de ese nuevo feminismo neomarxista que considera que la maternidad es servidumbre biológica de la mujer, es el instrumento para su sujeción al hombre, etcétera. Por consiguiente, el aborto, en la medida en que implica liberación frente a la maternidad, es imprescindible para la liberación de la mujer. Pues bien, aquí tenemos un nuevo derecho que es esencial para el neomarxismo, pero que implica la negación del derecho a la vida, que es el más importante de los derechos humanos clásicos. Entonces aquí tenemos una de las claves que Pupin pone de manifiesto muy bien. Los llamados nuevos derechos en realidad suelen implicar la negación de los derechos clásicos, que son los auténticos, ¿no? Son los verdaderos. El derecho al aborto es la negación del derecho a la vida. El derecho al hijo es la negación del derecho del niño a ser criado por su padre y su madre. Cuando decimos derecho al hijo no estamos hablando del derecho de una pareja de hombre y mujer a tener hijos. Esto nunca ha sido puesto en cuestión, a no ser por casos excepcionales como ¿cómo se llamaba esto? La dictadura del hijo único, la obligación de tener un solo hijo en la China comunista. Pero esto es excepcional. Normalmente el derecho de una pareja de hombre y mujer
a tener un hijo simplemente se ha dado por supuesto y no necesitaba ser explicitado. Cuando hablamos de derecho al hijo nos referimos del derecho de personas que biológicamente no estaba previsto que pudieran conocer la paternidad, bien porque sea, por ejemplo, un hombre solo sin pareja femenina, una mujer sola sin pareja masculina, una pareja de 2 hombres, una pareja de 2 mujeres. Por derecho al hijo se alude a la posibilidad que ahora la tecnología, los avances de la tecnología ponen a nuestra disposición de ofrecer a estas personas un sucedáneo de paternidad. Digo un sucedáneo porque no es paternidad auténtica, que en el caso de la inseminación artificial de una mujer sin pareja masculina, pues bien, ese niño realmente tendrá un padre, lo que pasa es que el padre es un donante anónimo de esperma. Y en el caso de los vientres de alquiler o la gestación subrogada, pues bien, el niño que surja del proceso tendrá una madre, pero la madre es una mujer habitualmente del tercer mundo, a la que se le ha pagado por concebir y gestar ese hijo, ¿no? El resultado es que tendremos niños a los que se condena desde el principio a criarse sin su padre o su madre. Por tanto, el derecho al hijo supone la negación de lo que siempre se consideró un derecho natural y se estructuró el derecho de familia en función de eso, precisamente, a saber, el derecho de cada niño a ser educado, a ser criado por el hombre y la mujer que lo engendraron. Bien, no sé de cuánto tiempo dispongo y no querría excederme en el uso del tiempo porque aquí lo más interesante es lo que tenga que decir Gregor. No sé, Manuel, me indicáis si me paso del tiempo, en todo caso me avisáis. Yo creo que puedes estar todavía 5 minutos más, si quieres. 5 minutos más, de acuerdo. Bueno, entonces, esta nueva ideología de Estado neomarxista, como digo, utiliza el lenguaje de los derechos humanos para avanzar en sus pretensiones. Y esto es parte de la crisis del concepto de derechos humanos. Pero hay algo más, y es el hecho de que esas instancias supranacionales que fueron creadas para vigilar a los estados y evitar que estos recayesen en el totalitarismo, están fallando en su misión. Están fracasando en su misión, o mejor dicho, renunciando a ella. Esto es algo que también Pupin analiza muy bien, y él precisamente desde el Centro Europeo del Derecho y la Justicia pues ha vigilado desde cerca el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace 20 años. Bien, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como ocurre por cierto también con los tribunales constitucionales dentro de cada uno de los estados, nunca ha puesto en pared frente a estos nuevos derechos que en realidad implican la negación de los derechos clásicos y verdaderos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por tanto, no asume su misión de guardián de un orden moral frente a eventuales descarrilamientos del derecho positivo. El tribunal, al contrario, se limita a, digamos, tomar la temperatura sociológica de la sociedad europea, es decir, tomar la temperatura de la opinión pública y calibrar si la reivindicación de que se trate, bien sea el aborto, sea la eutanasia, la eugenesia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la gestación subrogada, cuenta o no ya con el respaldo de una mayoría sociológica suficiente. Entonces, en ocasiones, el tribunal afirmará que todavía es pronto, que todavía la reivindicación en cuestión, el nuevo derecho, entre comillas, de que se trate, no ha suscitado un consenso suficiente y, por tanto, los estados no tienen por qué incluirlo en sus legislaciones, ¿no? Los estados pueden utilizar su margen de apreciación nacional, su margen de autonomía nacional, para bien aceptarlos o bien rechazarlos. Pero el tribunal siempre da a entender que cuando se alcance esa mayoría necesaria, cuando haya un respaldo social suficiente, el derecho caerá por su propio peso. Es decir, el razonamiento nunca es moral. El tribunal nunca se anima a decir que el aborto, o la eugenesia, o el matrimonio entre personas del mismo sexo sea intrínsecamente incorrecto. Solo constata que está más o menos respaldado socialmente. Ahora bien, el tribunal fue establecido precisamente para decir que ciertas cosas son o no intrínsecamente correctas o incorrectas. Ya digo, fue creado como guardián moral del derecho positivo, vigilante moral, custodio moral del derecho positivo, para evitar
la deriva totalitaria, derivas totalitarias como se produjeron en los años 30. Pues bien, como vemos, ha renunciado a esa misión. El tribunal se concibe a sí mismo simplemente como un constatador de la evolución de la mentalidad social y un consolidador jurídico de los cambios que perciba en la opinión pública dominante. Simplemente se le da formulación jurídica, se consolida jurídicamente aquello que según el tribunal ha llegado a ser la opinión dominante en la sociedad europea. Ahora bien, si hubiese existido algo así como un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los años 30, pues por ejemplo frente a la Alemania nazi habría dicho que bueno, que lo de Hitler parecía contar con un respaldo social mayoritario y por tanto era lo moderno y era el progreso y por tanto el tribunal no se consideraba facultado para negar la legitimidad de las leyes nazis, ¿no? Digo que eso está ocurriendo también en los tribunales constitucionales, y esto completa el cuadro inquietante que estamos pintando. Los tribunales constitucionales, a través de la doctrina de la interpretación dinámico-evolutiva de las normas, según la cual básicamente las normas, sean las constituciones, sean los tratados internacionales, no significan lo que realmente dicen, sino aquello que según el tribunal que las interpreta se corresponde con las expectativas actuales o la sensibilidad actual o las necesidades actuales de la sociedad. Las normas tienen que ser constantemente reinterpretadas a la luz de las nuevas aspiraciones de la sociedad. Y de esa forma, aunque la Constitución española, por ejemplo, diga en su artículo 32 que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, el Tribunal Constitucional va a interpretar que los españoles actuales hubiesen querido que la Constitución dijese el hombre y la mujer, o bien el hombre y el hombre, o bien la mujer y la mujer. Se arroga la facultad de corregir en la plana al constituyente a la luz de la sensibilidad social actual tal como se interpretada por el tribunal. Esto en la práctica equivale a reformar las constituciones por la puerta de atrás. Es decir, en realidad los tribunales se están atribuyendo el papel de constituyentes de facto, sin pasar por los trámites por cierto, muy exigentes, de reforma constitucional previstos en la propia Constitución. Es una forma de convertirse en constituyentes. Y siempre para darle la razón a lo que se percibe como nuevo y, por tanto, como progreso y como... en fin, de esta forma estamos en una deriva peligrosa, ¿no? Y los derechos humanos no están sirviendo para detenerla. Al contrario, los derechos humanos son el instrumento de esa deriva. Porque además hay una tercera característica, que es que una vez formulados, reconocidos estos nuevos derechos, se convierten en prácticamente inatacables. Y esto también es característico del totalitarismo, es decir, no se permite la discrepancia. Cualquiera que discrepe o del matrimonio entre personas del mismo sexo, o del aborto, o de la eutanasia, etcétera, automáticamente se va a ver descalificado con etiquetas infamantes como homófobo, machista, racista, etcétera. Y a esta, digamos, descalificación social le sigue muy pronto la descalificación jurídica. Es que ya incluso empiezan a aprobarse leyes de delitos de odio, etcétera, que implican la criminalización del pensamiento, la criminalización de las opiniones discrepantes respecto a las conquistas de esta doctrina de los nuevos derechos. Esta es una nueva faceta totalitaria de la cuestión. Bueno, creo que he hablado ya más de 5 minutos y mejor lo dejamos aquí para que intervenga Puppenk. Muchas gracias. Buenas noches. Me complace mucho hablar con ustedes esta tarde desde Estrasburgo para reflexionar juntos sobre el desarrollo de los derechos humanos. Agradezco a mi editor y a la Fundación Ángel Eguera por organizar este evento online. También me complace mucho que esté aquí el profesor Contreras. Cuando yo han pasado 70 años de su Declaración Universal, los derechos humanos han invadido el imaginario político y el universo
jurídico. Han revolucionado las instituciones, tanto las nacionales como las internacionales. He impuesto una moral universal centrada en los derechos individuales, a través de una trama cada vez más apretada de una red de instituciones encargadas de garantizar su respeto en cada ser humano. Los derechos humanos se han convertido a lo largo del siglo XX en una filosofía universal que expresa una concepción del hombre. Este libro analiza la transformación de esta concepción del hombre a través de la transformación de sus derechos. Para ello, compara la intención original de los redactores de la Declaración Universal, tal como aparece en los archivos de 1948, con la interpretación evolutiva que han hecho de ellos después las instancias internacionales. El derecho tiene la ventaja de ser una disciplina racional que se inscribe en el tiempo a través de una serie de textos normativos elaborados con gran atención. Estos textos poseen una gran riqueza y comportan siempre múltiples dimensiones sociales, filosóficas y políticas. El análisis de la evolución de los derechos humanos permite observar con objetividad la evolución de la idea que se hacen del hombre las diferentes instancias internacionales. Sigue siendo posible observar con gran nitidez una evolución coherente de los derechos humanos. Las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y de sus instituciones hermanas, tomadas una a una, van formando progresivamente un rompecabezas que deja aparecer una nueva imagen del hombre. La visión de esta imagen es lo que deseo exponer. Mi análisis se concentra en lo que, en la evolución de los derechos humanos, permite discernir en ellos el cambio de la representación del hombre. Lo que deseo compartir con el lector no es tanto una crítica como una visión de la evolución actual y futura de los derechos humanos. Dicho de modo más preciso, este libro describe el paso de los derechos humanos de 1948 a los derechos del individuo de los 20 últimos años. Y después a los derechos transhumanos actualmente en formación. Esta evolución refleja la relación del hombre con la naturaleza. Mientras que los derechos humanos de 1948 reflejaban derechos naturales, la afirmación del individualismo ha generado nuevos derechos antinaturales, tal como el derecho a la eutanasia o al aborto, que conducen, a su vez, a la aparición de derechos transhumanos, que garantizan en nuestros días el poder de redefinir la naturaleza como el derecho a la eugenesia, al hijo o al cambio de sexo. Yendo más al fondo, esta evolución atestiga una transformación profunda de la concepción de dignidad humana, que tiene a ser reducida exclusivamente a la voluntad individual o al espíritu por oposición al cuerpo, que considera toda negación de la naturaleza y de sus condicionamientos
como una liberación y un progreso. Por último, este libro muestra cómo los derechos humanos actuales acompañan el transhumanismo y trabajan en favor de la superacción de la democracia representativa. Más allá de todo esto, me pregunto por el que merece ser protegido en el hombre, por aquello en lo que reside nuestra humanidad. Gracias. Ceci était la présentation en espagnol qui m'avait été demandée. Vous m'entendez? Allô? Allô? Allô, allô? Oui. Donc, ceci était la présentation en espagnol qui m'a été demandée. Et je peux soit m'arrêter là, soit poursuivre en français. Sí, por supuesto, por supuesto. Puede continuar unos minutos en francés. Ah, Allô? D'accord. Alors, l'objectif de ce livre, à l'origine, est de comprendre... Vous traduisez? Allô? D'accord. L'objectif de ce livre est de comprendre la transformation des droits de l'homme et part d'un constat simple. Les droits de l'homme sont aujourd'hui effectivement l'univers politique et idéologique dans lequel le monde occidental vit. Cet univers est de plus en plus puissant au plan juridique et politique. Et les droits qu'il affirme sont souvent, en matière de vie privée, radicalement opposés à la conception qu'avaient les rédacteurs des grands textes internationaux en 1948. El objetivo de este libro, en su origen, es la comprensión de la evolución de los derechos humanos. Ante el hecho evidente de que los derechos son ahora mismo el universo político e ideológico en el que vivimos, que es un universo que cada vez es más poderoso, y los derechos que lo afirman son radicalmente opuestos a aquellos que redactaron en su origen en 1948. Alors, très simplement, l'une des interrogations au départ a consisté à chercher l'explication de ce renversement de perspective sur les droits de l'homme. Comment le droit à l'euthanasie peut aujourd'hui être promu alors qu'il était radicalement opposé aux droits de l'homme de 1948. De même, comment l'avortement peut être promu comme une liberté fondamentale alors que dans la conception de 1948, c'était évidemment exclu. Donc le livre, au départ, cherche à comprendre ce renversement de valeurs. Entonces, se plantea, en primer lugar, buscar el porqué de este cambio de perspectiva, ¿no? Cómo la eutanasia ahora es un derecho que se promueve, si era una cosa completamente contraria a la concepción que se tenía entonces, cómo hoy en día el aborto es una libertad fundamental cuando, evidentemente, en 1948 estaba excluida de cualquier declaración de derechos. Donc ça, c'est l'aspect le plus important du livre, de comprendre cette transformation de la pensée des droits, de la philosophie des droits, de l'idéologie. Le deuxième aspect du livre consiste à comprendre au plan de la structure des institutions, comment progressivement les instances de protection des droits de l'homme développent une forme de magistère moral
à prétention universelle qui s'impose sur les États. Donc le deuxième aspect du livre est plus d'ordre institutionnel et politique, comprendre ce que j'appelle la gouvernance mondiale par les droits de l'homme. Entonces, esta es la primera idea, ¿no? Entender un poco la evolución de los derechos humanos. La segunda idea sería comprender la estructura de las instituciones jurídicas, ¿no? Cómo han ido evolucionando las instancias de los derechos humanos para formarse o para entenderse ahora como magisterios morales, lo que yo llamo el gobierno internacional de los derechos humanos. Parce que les droits de l'homme ont deux composantes. Il y a d'une part la composante morale. Les droits de l'homme sont un ensemble de normes morales, mais il y a aussi une composante politique parce que les droits de l'homme doivent, depuis la Seconde Guerre mondiale, s'imposer aux États. Porque los derechos humanos se componen de dos cosas. Por una parte tienen un aspecto moral, ¿no? Son un conjunto de normas morales, y por otra parte son políticos, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial deben imponerse a los estados. Oui. L'objectif, donc, la raison pour laquelle donc, ces deux aspects sont importants, c'est que la nature même de la pensée des droits de l'homme, de l'idéologie des droits de l'homme, implique de s'imposer aux personnes. Il y a deux aspects, on peut dire, essentiels dans la pensée même des droits de l'homme. C'est fondamentalement la primauté de la personne sur la société. C'est là l'idée fondamentale des droits de l'homme. Et cette idée fondamentale a pour conséquence précisément la domination de l'ordre juridique national par les droits de l'homme, afin de garantir la supériorité des droits de l'individu sur ceux de la société. Vous pouvez répéter la dernière partie, s'il vous plaît. Afin de garantir la primauté des droits, afin de garantir la primauté de la personne sur la société. D'accord. Entonces, la naturaleza de los derechos humanos implica imponerse por encima de las personas, ¿no? Hay dos aspectos. La primera sería la primacía de la persona sobre la sociedad, que evoluciona en una dominación del orden jurídico nacional sobre los derechos humanos, para finalmente garantizar la primacía que hemos dicho antes de la persona sobre la sociedad. Ces deux aspects étaient présents de façon structurelle lors de la création des institutions de protection des droits de l'homme après la Seconde Guerre mondiale, puisque l'objectif était de créer un nouvel ordre moral universel. Estos dos aspectos están presentes estructuralmente en la concepción original de los derechos humanos, porque el objetivo era crear un nuevo orden universal. Un nouvel orden moral universel. Moral, disculpe. Un nouvel ordre moral qui peut dominer l'ordre juridique positiviste propre à la modernité, qui avait rendu possible les lois des États tels que l'Allemagne ou les pays communistes, dont le droit positif était complètement devenu immoral. Donc l'objectif des droits de l'homme, c'est de mettre la moralité au-dessus du droit national et de donner une force juridique à ces normes morales supérieure au droit national, c'est-à-dire la force juridique du droit international. El micrófono, Inés. Micrófono. Perdón, le he dado y no se ha puesto. La pretensión era dominar el orden jurídico positivo propio de los países modernos, que permitían leyes como las que se dieron en Alemania o en los países comunistas,
donde se dio un derecho positivo inmoral, ¿no? Los derechos humanos lo que buscaban era crear un orden nuevo moral que estuviera por encima del derecho nacional y darle una forma jurídica superior a los derechos nacionales. Alors, une fois institué cet ordre moral international, mondial, garanti par des juridictions ou des instances internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, la question reste de savoir quelle est la compréhension, la conception que l'on se fait de l'homme et de la morale. Una vez que este nuevo orden moral internacionalmente es garantizada por la Corte Europea de los Derechos Humanos, ahora la cuestión es definir qué es lo que entendemos por derecho y qué es lo que entendemos por humano. Et ce que l'on observe, c'est que le contenu des droits de l'homme a évolué parce que la conception de l'homme a évolué fortement depuis 1948. Toutefois, le cadre institutionnel supranational, lui, est resté en place et s'est même renforcé. Et impose aujourd'hui, de plus en plus, une conception très spécifique de l'homme aux législations nationales. Lo que vemos es que la concepción del hombre, de lo humano, de sus derechos, ha evolucionado enormemente hasta hoy en día. Sin embargo, el cuadro institucional supranacional se mantiene igual y impone una concepción muy específica de lo que es el derecho, el ser humano hoy en día. Alors, Inés, perdón un segundo. Podemos en este momento darle paso, dejarlo en ese punto, darle paso a Francisco y que él luego remate otra vez y ya lo dejamos abierto a las preguntas. ¿Se lo puedes decir? oui, je suis d'accord, j'ai compris. Ya. Vale, entonces vamos a ajustarnos porque ya vamos, si os parece, Francisco, 5 minutos, luego otros 5 minutos a Gregor y ya damos paso a las preguntas. Bueno, entre las cosas muy interesantes que ha explicado Gregor aquí oralmente y que están también en su libro, es que la evolución de los derechos humanos refleja la evolución de la concepción general de la naturaleza humana o la forma en que el hombre se entiende a sí mismo. En los últimos 80 años ha cambiado mucho la autoconcepción de la especie humana, ¿no? la antropología dominante, por así decir. La declaración de 1948 fue hecha por legisladores que todavía creían en la naturaleza humana. Creían en la naturaleza humana, al contrario, consideraban que los derechos humanos de algún modo derivaban de la idea de naturaleza humana. Aunque es cierto que la Declaración Universal no aborda la cuestión del fundamento de los derechos. Los autores de la Declaración consiguieron ponerse de acuerdo en la enumeración de derechos, el contenido de la tabla de derechos, no en la razón por la cual los hombres tienen esos derechos. Además, lo dijo Jacques Maritain en aquella famosa afirmación, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo sobre estos derechos con la condición de que no se nos pregunte su porqué. Un naturalista, por supuesto, diría que el fundamento de los derechos humanos es la naturaleza humana. Una expresión menos comprometedora que ha cobrado carta de naturaleza y ha sido la más frecuentemente citada en el derecho internacional de derechos humanos a partir de 1948, es la de dignidad humana. Dignidad humana. En realidad, utilizar la noción de dignidad humana solo equivale a desplazar la interrogación, desplazar el problema, porque inmediatamente habrá que preguntar por qué los hombres tienen dignidad. Quiere decir, si por dignidad entendemos algo así como valor superior al de los demás seres, cuando decimos el hombre tiene dignidad, queremos decir que el hombre tiene un valor intrínseco superior al de las demás especies animales, etc. Pues habrá que preguntar por qué, ¿no? Y aquí caben dos respuestas posibles.
caben dos respuestas posibles, dos concepciones posibles de la dignidad humana que se corresponden con dos concepciones metafísicas o dos cosmovisiones. Una sería la cosmovisión teísta, el cristianismo sería una variante del teísmo, ¿no? Es decir, la metafísica según la cual la realidad última, la realidad absoluta, es una mente. Es decir, el mundo material fue creado por un espíritu eterno, por una inteligencia eterna. Y por tanto, la dignidad humana está relacionada con su condición de criatura. El hombre tiene dignidad porque es la criatura favorita de Dios, es la criatura que más se parece a Dios, ya que posee dos características divinas, la inteligencia y la libertad, si bien en un grado muy inferior, por supuesto, al de Dios, ¿no? De la relación analógica entre Dios y el hombre, que diría Santo Tomás. Pero esa analogía entre Dios y el hombre, en el sentido de que el hombre es la criatura que más se parece a Dios, es el fundamento de su dignidad. Después, en el cristianismo, además, específicamente, tenemos factores como el hecho de que el propio Dios ha asumido la naturaleza humana en la persona de Cristo, y al asumirla la ha enaltecido, etcétera, etcétera. También el hombre tiene un alma inmortal, a diferencia de los animales, está llamado a una vida eterna, de beatitud o de castigo. Todo esto explica la diferencia de valor entre el hombre y los animales. Bien, la cosmovisión rival sería la cosmovisión materialista, según la cual la realidad última no es la inteligencia creadora, sino la materia inerte, la materia no pensante. Y al contrario, es la inteligencia la que ha resultado de una larga evolución regida por el azar cósmico, es decir, no se corresponde con ningún plan. Una evolución ciega de la materia en permanente complejización ha conducido a una especie con un cerebro muy complejo, muy circunvolucionado, y que es capaz de funciones intelectuales que no están al alcance de otras especies animales. Y en eso consiste solamente nuestra superioridad. Nuestra superioridad consiste en que tenemos inteligencia y libertad. Pero esa inteligencia y libertad no nos viene desde arriba, como en la cosmovisión teísta. No la recibimos desde arriba. La recibimos, digamos, desde abajo, desde los estratos inferiores de la materia y de esa evolución ciega, producto del azar y de las mutaciones bioquímicas, mutaciones aleatorias, etc. Y hay mucha diferencia entre una perspectiva y otra. Si recibimos nuestra dignidad desde arriba, eso significa que es un don y que tenemos que agradecer ese don y vivir a la altura de ese don. Este es un don que implica una responsabilidad. Dios nos entrega la inteligencia y la libertad no para que hagamos lo que nos dé la gana, sino que para que las utilicemos correctamente y libremente podamos santificarnos y hacernos dignos de la felicidad que Él nos reserva en el cielo, digamos, ¿no? Digamos, la libertad no es un fin en sí mismo, la libertad es un instrumento para el perfeccionamiento moral del hombre. En cambio, en la perspectiva materialista, la dignidad le llega al hombre desde abajo. Por tanto, es como si nos hubiera tocado la lotería cósmica. Lo expresa muy bien Puppen, que el hombre es un primate con suerte, ¿no? Para el materialista. El hombre es un mono con suerte. Nos ha tocado la lotería de la evolución cósmica ciega. Y como no tenemos que agradecer ese don a ninguna instancia superior, lo utilizamos como nos dé la gana. Y de ahí un poco lo que decía antes, la autonomía individual absoluta como el valor supremo de nuestra cultura. Nuestra cultura que da por válida implícitamente la cosmovisión materialista. Por eso los constituyentes de 1948, los autores de la Declaración, todavía creían en la naturaleza humana, y cuando teorizaban la libertad y consagraban una serie de libertades, libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión, siempre entendían esta libertad dentro del marco de la naturaleza humana. No era libertad para atentar contra los límites de la naturaleza o para transformar la propia naturaleza humana. Tampoco era técnicamente posible en aquella época. Ahora, el desarrollo de la tecnología abre ante nosotros posibilidades vertiginosas de autotransformación de la naturaleza humana. Podemos alterar nuestro ADN, podemos, por ejemplo, el bebé a la carta, el poder seleccionar las características del hijo por nacer, es algo técnicamente posible, o si no lo es ya, lo será muy, muy pronto, ¿no? Entonces, ya digo, desde la cosmovisión materialista, la dignidad humana estriba no ya en respetar la naturaleza humana, sino al contrario, en utilizar mi libertad para
por eso el libro de Pupin se llama Mi deseo es la ley. La única ley es la voluntad. Decíamos antes que el materialismo pone lo específicamente humano, las cualidades que explican el plus ontológico, por tanto el plus de valor del hombre respecto a los animales, en la inteligencia y la libertad. Pero al final es más la libertad que la inteligencia, porque la inteligencia es el reconocimiento de la necesidad. Cuando comprendo que 2 y 2 son 4, comprendo la necesidad de esa verdad, ¿no? Comprender una verdad significa aceptar su necesidad. La verdad es el resplandor de la necesidad, decía Nicolás Gómez Dávila. La inteligencia busca someterse, ¿no? Comprender algo es someterse a la estructura objetiva de la realidad. Al final, para el materialismo contemporáneo, la dimensión específicamente humana, la que define el hombre, la que le confiere su dignidad, no es tanto la inteligencia como el deseo. El deseo desligado de la inteligencia. Es el deseo que no acepta someterse ya a ninguna estructura objetiva de la realidad. Y esto es también un aspecto totalitario. Ya termino con esto. La gran obra de Orwell sobre el totalitarismo, 1984, en las últimas páginas, se nos explica que 2 y 2 son 5 si así lo decreta el gran hermano. Si así lo decreta el gran hermano, ¿no? Es decir, la voluntad totalitaria del dictador prevalece sobre la estructura objetiva de la realidad. Pues bien, el nuevo totalitarismo soft de nuestra época no es ya que 2 y 2 sean 5, pero por ejemplo, Pepe es Pepa si así lo decreta Pepe. Si Pepe desea ser mujer, aunque sus cromosomas sean XY y aunque Pepe tenga genitales masculinos, Pepe es Pepa. Entonces, en esta, ¿cómo llamarlo? Esta supremacía del deseo, de la voluntad sobre la estructura racional de la realidad, podemos ver una de las marcas del totalitarismo, ¿no? Pero en el totalitarismo clásico de los años 30 era, digamos, un totalitarismo de Estado. Es el Estado el Estado que era representante de una ideología, de un proyecto colectivo grandioso, de construcción de la sociedad sin clases, o de la nación redimida, o lo que sea. En los años 60 era la voluntad estatal, ahora es la voluntad de los individuos. Esta es la novedad. Es un totalitarismo impulsado por los individuos, un totalitarismo, por así decir, descentralizado o atomizado. Son los individuos los que no admiten someterse a ninguna limitación natural, a una estructura objetiva de la realidad, ni siquiera la biológica. Mi libertad incluye mi derecho a vulnerar la biología o a modificar mi biología, por ejemplo, cambiando de sexo, o por ejemplo, teniendo un hijo o sea, en caso de un hombre que no tenga pareja femenina, o una mujer que no tenga pareja masculina, etcétera, 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 ¿no? En fin, bueno, no sé si con esto aporto algunos miembros más para la discusión. Gracias. Pues damos paso a, si quiere hacer algún matiz. Gregor, ¿algún último comentario antes de pasar a alguna pregunta? Oui, l'intervention de M. Contreras était très juste et excellente. Donc effectivement, c'est très bien résumé l'ensemble de la problématique, y compris la question du totalitarisme. Parce qu'il y a un lien direct entre l'idée d'un ordre moral mondial et le totalitarisme. Un ordre moral mondial peut se transformer en totalitarisme lorsque une idéologie abstraite remplace l'anthropologie réaliste. Sí, la intervención de Contreras ha sido justa y excelente, ha resumido muy bien el problema y incluido la idea del totalitarismo, ¿no? Porque hay una unión entre la creación de este nuevo orden moral internacional y el totalitarismo, ¿no? El totalitarismo puede terminar siendo, el orden moral puede terminar siendo un totalitarismo cuando se convierta en una ideología que se impone a la realidad. Il y a plusieurs aspects à ce totalitarisme. Le totalitarisme est différent de la dictature. Ça, il faut bien le comprendre.
Un totalitarisme, c'est une idéologie qui prétend s'imposer sur l'ensemble de la réalité humaine. Or, les droits de l'homme sont un système de pensée et de valeurs qui s'impose de façon obligatoire, contraignante, parce que c'est du droit, Je vous entends pas. Les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme. Un système de valeurs qui recouvre presque toute l'existence humaine, de plus en plus, et qui s'impose de façon obligatoire à la société parce que les droits de l'homme sont des normes juridiques. On peut dire que les droits de l'homme, souvent on les compare à une religion, on dit que ce sont une religion séculière, mais si on veut comparer, on peut dire que les droits de l'homme ont beaucoup plus de pouvoir que n'en a jamais eu, par exemple, l'Église catholique en Europe. Parce les deux institutions, les deux développent un magistère moral à prétention universelle, mais le magistère de l'Église a toujours été optionnel. On a toujours pu refuser de croire à la foi catholique, alors que le magistère des droits de l'homme est obligatoire, parce que c'est du droit. Hay varios aspectos a contemplar en la idea del totalitarismo y sobre todo diferenciar que el totalitarismo no es una dictadura. El totalitarismo pretende imponer una ideología, a diferencia de los derechos humanos que son valores, ¿no?, e ideas que recubren cada vez más a la humanidad. Se imponen de forma obligatoria porque son normas jurídicas. Los derechos humanos muchas veces se han comparado a una religión, ¿no? Se dice que son una religión secular. Pero, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tienen mucho más poder que cualquier religión. Por ejemplo, mucho más poder que la Iglesia Católica en este sentido. Los dos, la Iglesia y los derechos humanos, postulan un magisterio moral universal, pero la Iglesia se ha mantenido siempre como algo opcional, siempre hemos tenido la opción de creer o no creer, y los derechos son obligatorios, porque son leyes. Oui. En plus, le système de gouvernance internationale des droits de l'homme a une valeur juridique, une portée juridique supérieure au droit national. Et on voit très bien l'intention des institutions internationales de droits de l'homme d'imposer leur vision du progrès des droits de l'homme aux États, et même contre la volonté des États. Il arrive souvent que la Cour européenne des droits de l'homme impose des changements de société importants au nom de l'idéologie, au nom d'une vision de l'homme, contre la volonté du Parlement, et même parfois contre la constitution du pays. El sistema de gobierno de los derechos humanos es más poderoso que el derecho nacional, ¿no? Por eso se impone al derecho nacional. Las instituciones de los derechos humanos buscan siempre imponer a los estados nacionales leyes incluso en contra de estos estados nacionales. Por ejemplo, la Corte Europea de los Derechos Humanos impone, en nombre de una ideología, en nombre de unos valores de la sociedad, algo contra el mismo Estado nacional. Et il y a un deuxième aspect de ce totalitarisme qui est plus subtil. C'est que les droits de l'homme, le droit, devient comme une forme de réalité seconde, une deuxième réalité qui se superpose à la réalité matérielle et à laquelle nous devrions croire. Par exemple, la question aujourd'hui, bien sûr, du transsexualisme, du changement de sexe, les droits de l'homme, le droit voudrait nous obliger de croire, par exemple, comme vrai, qu'un enfant a deux pères ou a deux mères, ou qu'un homme est une femme. Il y aura comme l'obligation de croire en cette réalité artificielle. Hay dos aspectos del totalitarismo que son un poco más sutiles. En los derechos humanos, el derecho
es una segunda realidad que se superpone a la verdadera realidad, a la realidad material, ¿no? Y quieren que debamos creerlo. Los derechos humanos nos quieren obligar a pensar, por ejemplo, que un niño puede tener dos padres o que un hombre es una mujer, ¿no? Y de alguna manera debemos creer en lo que los derechos humanos nos obligan a creer. La raison de cette réalité seconde, c'est précisément la valorisation exclusive de la volonté individuelle sur la réalité matérielle. Comme l'a dit professeur Contreras, c'est la vision... Excuse-moi, vous m'entendez? Oui. Ah, maintenant, oui. La valorisation de la volonté individuelle sur la réalité matérielle. Voilà. Cette valorisation de la volonté individuelle sur la réalité matérielle implique la domination de la volonté sur le corps de la personne. Cette domination des facultés intellectuelles repose sur l'idée d'une dignité humaine exclusivement spirituelle ou intellectuelle, par opposition au corps. Oye, Inés, perdona, si no le importa, pues hacer la traducción y ya vamos a pasar un par de preguntas. Ça serait la dernière, désolé. ¿Vale? Vale. Y clausuraremos el acto. La razón de esta segunda realidad es la valorización de la voluntad individual por encima de la realidad material. Esta valorización de la voluntad individual implica una dominación de la voluntad por encima del cuerpo, ¿no? Implica la dominación de la inteligencia que descansa en una dignidad humana exclusivamente espiritual, exclusivamente intelectual. Voilà, c'est la dernière idée que... Bueno, muchas gracias. Yo creo que nos quedamos siempre con la sensación de que hay mucho más que desarrollar, pero creo que tenemos que dar paso a las preguntas del público, de la gente que nos está escuchando. Las voy a plantear dos preguntas al mismo tiempo para que cualquiera de los dos respondáis a cualquiera de ellas y así abreviamos, intentamos mantenernos dentro de un tiempo razonable. La primera pregunta, ¿podrían ahondar más sobre el transhumanismo como etapa evolutiva actual? La primera es sobre el transhumanismo y la segunda dice... perdón, Manuel, ¿puedes repetirla, perdón? ¿Podrían aún ahondar más sobre el transhumanismo como etapa evolutiva actual? Y la segunda... La deuxième. Dice, ¿qué papel juega en la interpretación de estos nuevos derechos humanos la justicia de los tribunales comunitarios y del Consejo de Europa? ¿Es claramente parcial en favor de ellos? No sé si has podido traducir. Sí, sí, sí. Je comprends. Je peux répondre si vous voulez. Alors, Puedo responder. Sur la question du transhumanisme, il faut bien comprendre et savoir que la pensée transhumaniste est un prolongement de la pensée évolutionniste. C'est la même pensée, sauf que le transhumanisme, c'est l'évolution dans le futur. Vous pouvez y aller. Sí. El transhumanismo, la cuestión del transhumanismo es que hay que entender que es un pensamiento que se entiende como una prolongación de los evolucionistas. Sin embargo, que es una evolución en el futuro. Voilà. Alors, si la dignité de l'homme réside dans l'émergence de l'intelligence à partir de la matière et de la vie, alors, comme le pensent les évolutionnistes, alors la dignité de l'homme
augmente avec son évolution. La dignité de l'homme augmente proportionnellement à sa spiritualisation, à sa libération à l'égard du corps et de la matière. Et c'est ça la pensée transhumaniste. El pensamiento transhumano dice que, si entendemos que la dignidad surge de... la dignidad se apoya en un surgimiento de la inteligencia a partir de la vida, ¿no? Los evolucionistas dicen que la dignidad del hombre reposa en el aumento de su inteligencia respecto de la materia. Dicen entonces que cada vez que aumente, a medida que aumenta su evolución, aumenta proporcionalmente su inteligencia. C'est pour ça que chaque nouveau droit qui affirme une forme plus forte de domination de la volonté sur le corps est comprise comme un progrès. Et le transsexualisme est un exemple de cette domination de la volonté sur le corps. De forma que cada derecho que se crea nuevo, que afirma más control, que permite más control sobre el cuerpo, se entiende como un progreso. Por ejemplo, el transexualismo permite una mayor dominación sobre el cuerpo, de forma que es una idea fundamental de este transhumanismo. Voilà. À l'opposé de cette vision transhumaniste, il y a l'idée que le bonheur de l'homme ne consiste pas à essayer d'asservir son corps et la matière, mais au contraire à essayer d'accomplir sa nature humaine de façon harmonieuse. Opuesto a este pensamiento transhumanista está la idea de que la felicidad no se encuentra en controlar y poner nuestro cuerpo al servicio de esta inteligencia, sino de cumplir nuestra misión en relación a la naturaleza de la forma más sencilla. De façon harmonieuse, voilà. Y armónica. Alors on peut comprendre que les droits de l'homme, l'évolution des droits de l'homme n'est pas une protection contre le transhumanisme, mais au contraire accompagne le transhumanisme en reconnaissant progressivement des droits, parce que les droits de l'homme, aujourd'hui, sont l'instrument social par lequel la société définit l'homme. Donc, si l'évolution de l'homme doit aller vers une transformation du corps, eh bien, les droits de l'homme servent, le discours des droits de l'homme sert à rendre socialement présent ces transformations. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de militantisme auprès des instances internationales, parce que si une juridiction internationale reconnaît le droit, par exemple, au transsexualisme ou le droit à l'avortement comme un bien, alors cela a une conséquence sur l'acceptation morale de la pratique par la société et au-delà sur la vision anthropologique partagée dans la société. Podemos entonces comprender que la evolución de los derechos humanos no pretende protegerse de este transhumanismo, sino que lo acompaña reconociendo estos derechos, porque son el instrumento por el que la sociedad define al hombre. Si la evolución del hombre pasa por controlarlo cada vez más, si una jurisdicción internacional reconoce, por ejemplo, el aborto como algo bueno, esto va a influir directamente en el pensamiento de la sociedad, que va a aceptar esto como una ley buena. No sé si tenéis algún comentario a la segunda pregunta. Quizá Francisco, a lo mejor, para cerrar. Oui. Bueno, sí, no, yo en realidad querría comentar sobre la primera, sobre lo que estaba comentando Jacob hace un momento. Y es la paradoja. Antes reconducíamos todo el debate a la contraposición de las dos cosmovisiones
posibles, ¿no? La cosmovisión materialista, la cosmovisión teísta. Y aquí se da una paradoja, que es que el teísmo, que es espiritualista, porque entiende que la realidad última es una inteligencia eterna, sin embargo, es paradójicamente materialista en el sentido de que le reconoce un valor intrínseco al cuerpo, ¿eh? Porque es precisamente el cuerpo que nos ha sido dado por Dios. Por tanto, la naturaleza humana, como híbrido de mente y cuerpo, una totalidad psicofísica, es algo querido por Dios y por tanto que tiene un valor intrínseco. Por tanto, no podemos alterarla caprichosamente, ¿no? Es decir, el cristianismo es materialista en el sentido de que entiende que el cuerpo es algo más que el soporte de la mente. El cuerpo es parte de nuestro yo, es parte de mi identidad y tiene un valor sagrado, es templo del Espíritu Santo, ¿no? Además, el dogma de la resurrección de la carne en el credo católico. La carne está llamada también a la eternidad. Y el materialismo es paradójicamente espiritualista en el sentido que acaba de explicar muy bien Hegel. Es decir, porque aunque la realidad última sea la materia, sin embargo, la realidad específicamente humana lo que distingue y eleva por encima de los demás seres al hombre son sus características mentales. Y el cuerpo es simplemente un soporte de la mente. Es decir, detrás de este materialismo contemporáneo hay toda una tradición de rechazo del cuerpo y de desvalorización del cuerpo que se remonta a Platón y los neoplatónicos y los gnósticos, etcétera, ¿no? El cuerpo entendido como un simple soporte de la mente o bien como una especie de pasta que podemos remodelar a nuestro arbitrio. Y que en todo caso, en el cuerpo no hay inscrita una legalidad, una normatividad. El cuerpo no es normativo, la biología en general no es normativa, no estamos vinculados por la biología, podemos alterarla según nuestra libre voluntad. Y por eso el paroxismo de la evolución del perfeccionamiento humano se alcanzará cuando nos desliguemos definitivamente del cuerpo, quizás. Y el transhumanismo va un poco en la dirección de la descorporalización y la desmaterialización. Y ya hay futuristas y transhumanistas que afirman que en algún momento será posible transferir la mente humana, por ejemplo, a un soporte informático, que mi mente sea un programa de ordenador que sobrevivirá a la descomposición de mi cuerpo, ¿no? Es la forma de inmortalidad que nos prometen algunos transhumanistas. En todo caso, ahí está la misma lógica de desmaterialización e identificación de la dignidad humana con, digamos, la espiritualización y la liberación respecto a la materia, la liberación respecto al cuerpo, como hemos explicado muy bien antes. Pupin. Bien. Bueno, pues muchas gracias por este diálogo. Yo creo que interesantísimo, con muchísimas, en fin, muchos puntos que cada uno deberemos pensar, meditar, reflexionar. También recordando la lectura del libro de Gregor Pupin, Mi deseo es la ley, los derechos del hombre sin naturaleza. Por mi parte, solo agradeceros vuestra presencia a todos los asistentes y darle la palabra a Fernando para cerrar este acto. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias, brevísimamente, muchas gracias, Francisco José, muchas gracias, Gregor. Y bueno, yo creo que y muchísimas gracias, Inés, por tu esfuerzo, que ha sido grande, y muchas gracias a todos los que se han conectado. Todavía estamos 30 y tantas personas. No es lo mismo, ¿verdad? Creo que el acto ha quedado muy interesante, muy bonito, pero no es lo mismo que si lo hubiéramos hecho presencialmente. Entonces yo creo que queda aquí la invitación hecha a Gregor de que cuando esto pase puedas venir a España y podamos hacer el acto, podemos contar con tu presencia para un evento semejante a este. Probablemente tendremos problemas todavía mayores de los que hoy vivimos. Y por supuesto, contando con Francisco José para mantener este diálogo en persona en cuanto sea posible. Pues muchas gracias y buenas noches a todos.